escucha un poquito mal. Bien, buenas tardes. Bienvenidos a esta mesa 5 del Congreso Internacional a Medio Siglo del Halconazo, 10 de junio de 1971. Nos encontramos en la mesa titulada Ser estudiante en los años 60 y 70. Primero, para empezar, comento con los participantes de esta mesa. Sus participaciones van a durar un máximo de 20 minutos en una primera ronda para que posteriormente el tiempo restante puedan hacer intercambio entre ustedes y también podamos dar respuesta a las preguntas que lleguen a la página de Facebook donde está dándose la transmisión en vivo. Y bueno, pues bienvenidos a todos. Agradecemos la participación a Gastón Martínez, a Luciano López Amudio, a Arturo Martínez Nateras y a Ilse Guadalupe Jaramillo. Bien, pues para comenzar, quiero hacer mención de que una parte de la conformación de esta mesa fue pensada para poder hablar de la nueva edición de un libro, bueno, de un folleto de inicio que hizo Arturo Martínez Nateras, llamado Ser y Función Social del Estudiante. Entonces, bueno, Arturo, pues antes de que comiences, habría que mencionar que Arturo Martínez Nateras actualmente se encuentra desarrollando un proyecto editorial de varios tomos llamado, bueno, sobre la historia de la izquierda en el siglo XX en México, y al mismo tiempo, pues él fue militante de la Juventud Comunista de México y del Partido Comunista Mexicano. Entonces, desde la cuestión tanto académica como la parte militante, tenemos su presencia y, bueno, pues damos la bienvenida y la palabra a Arturo. Adelante, Arturo. Buenas tardes. Es muy significativo para mí. Tengo aquí el ejemplar original de este librito, Ser y Función Social del Estudiante, del cual se imprimieron 50,000 ejemplares en varias ediciones. Y esta muy bonita edición que acaban de publicar los jóvenes de la Federación de Jóvenes Comunistas. Fue un ensayo, un artículo que iba a formar parte de un libro que publicaría el Comunista Mexicano. El tema es el ser y la función. Está planteado en esa pregunta de qué era ser estudiante en los 60 y en los 70. Y yo he platicado, siento que teníamos la percepción de que estábamos al punto de la revolución, que después de Cuba, después de la victoria de Vietnam, en Vietnam, con el auge del movimiento de masas en México, con el desarrollo del movimiento estudiantil, con la supremacía técnico, hola Luciano, técnica científica de que era estudiante, era ser para nosotros socialistas, comunistas, agitadores,
organizadores, pero sobre todo también ser estudiantes. Yo estudié en la Universidad de Nuevo León y entonces, para ser candidato a consejero, a miembro de la sociedad de alumnos, había que tener promedio superior a 8 o mínimo de 8. Yo estudié la secundaria y el bachillerato en la Universidad Michoacana. Ahí recibí mi formación inicial comunista, socialista, en los libros de la Academia de Ciencias de la URSS, que formaban parte de la literatura obligatoria en la Universidad Michoacana. Vivíamos los años de la crisis del maíz, luchábamos, pero sobre todo a partir de 1963 iniciamos la organización de la Central Nacional de Estudiantes Democráticos, que agrupó a la Federación de Estudiantes Campesinos Socialistas, en ese momento 29 normales rurales, a la Escuela Nacional de Maestros, a la Escuela Normal Superior, a las facultades de Humanidades de la UNAM, a muchas escuelas del Poli, a muchas federaciones universitarias del país, y sentíamos el impulso de la lucha. La idea que lanzó de manera muy atinada el Partido Comunista de la Nueva Revolución propició un proceso organizativo en el campo, en el sindicalismo, en la intelectualidad, entre los estudiantes, en el movimiento electoral. Bueno, hoy se cierran las campañas de estas elecciones del 2021 y una parte de nuestra vida fue la lucha por los derechos político-electorales de la izquierda desde jóvenes. Hay que recordar, cuando yo era estudiante, y supongo que Luciano también, se votaba hasta los 21 años. No a los 18, como ocurrió a partir de los 70. Y ese era un campo de lucha de los estudiantes. Ahora, ser estudiante es cumplir una importantísima función social. Capacitar al ser humano para desempeñarse profesional y productivamente mejor. Nos han hecho creer que las becas, que el PRE, las normales rurales o en los internados, ahora que este programa de que no es salario, sino beca, sigue siendo beca, es una generosa aportación del gobierno
o de la empresa, pero es mentira. Las Naciones Unidas y la UNESCO han probado que la función estudiantil requiere la remuneración por cuanto que los jóvenes multiplican su capacidad máxima en la sociedad del conocimiento. Entonces, para nosotros era apasionante. En cierto sentido, yo estudié el bachillerato único en la Universidad de Michoacán, después en la carrera en la Universidad de Nuevo León. Primero como que nos consentían, como que podíamos hacer lo que se nos pegara la gana. Los clásicos, Nampoli, las novatadas, el cierto vandalismo, pero cuando los jóvenes empezaron a actuar políticamente, es cuando ya al gobierno no le gustó y empezó la represión. Y ese proceso que hay muchos episodios anteriores, pero el principal, 23 de septiembre del 56 en el Poli, la ocupación del internado, y después Morelia, y otra vez Morelia, y Tabasco, y el Cerro del Mercado, hasta que estalla o se inicia este proceso organizativo en la UNAM, cuando el movimiento logra la renuncia del doctor Ignacio Chávez y el ascenso del rector Barrosierra, que fue una designación negociada con los estudiantes, que cambió la UNAM. Y bueno, yo creo que no hubo mejor orientación en los 60, 70 a los estudiantes que la organización mientras estudian. Yo ahí se las dejo para... No quiero seguir con el 10 de junio, lo que sea, pero vamos a platicar. De acuerdo. Agradecemos esta primera intervención de Arturo Martínez Nateras. A continuación damos la palabra a Luciano López Amudio. Él colaboró durante algún tiempo con el CEMOS, el Centro de Estudios sobre el Movimiento Obrero y Socialista, y nos va a presentar una ponencia sobre, bueno, referente a los normalistas y los movimientos sociales. Adelante, Luciano. Gracias, buenas tardes. Yo para empezar retomaría una cita de varios historiadores que consideran que la historia sirve para justificar el poder o cuestionarlo. Y me parece que muchos de estos eventos que ha estado promoviendo el Instituto Nacional de las Revoluciones Mexicanas están buscando justificar a un poder, a un supuesto proyecto de transformación. Y no dudo que se tome el atrevimiento el señor presidente
de pedir perdón a los muertos el 10 de junio y no pedir perdón y no atender las cuestiones de los normalistas que actualmente están en lucha. Hemos visto represiones en Chiapas, en Tabasco, en Michoacán, en Oaxaca, a los normalistas. Y el señor presidente simplemente dice o que están acudiendo a intereses no legítimos. Esto es común, aunque diga él que no son los mismos. Y eso lo retomo porque los estudiantes en los años 60 y años 70, ya decía Arturo, en mucho nos consentían hasta que no actuamos políticamente. En las normales rurales había una cuota que es el PRE, pero también tenían en las normales rurales mucho apoyo económico que se arrancaba siempre con movimientos. O sea, los normalistas siempre se han movido, en muchos casos, por intereses escolares o intereses del gremio. Y se ha llegado también a idealizar lo que son las normales rurales. Y siempre se ha dicho que son escuelas de revolucionarios. Yo tengo la impresión de que ha sido una idealización, porque de las normales rurales como de las normales urbanas salieron muchísimos de los dirigentes del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación. Un sindicato, ¿verdad?, que no tiene nada de democrático, que no tiene nada de defensor de los derechos de los maestros, más que de sus cuotas. Ahora, hay una polémica, en estos años había una polémica y creo que no se ha terminado, de cuál es, a qué clase social pertenecen los estudiantes. Algunos decían pues que por su origen pertenecen a una clase o a otra. Otros planteaban que por la función que van a desarrollar como profesionistas. Al final de cuentas, yo creo que el estudiantado es un estatus pasajero, que sí actuamos como estudiantes en mucho a partir de la clase de donde venimos, pero no siempre, porque en los movimientos del 68, el movimiento del 71, vimos que participaron muchos jóvenes, no solo de la clase media alta, sino también algunos hijos de potentados, hijos de altos funcionarios del gobierno. Entonces, esto no nos puede, no hay elementos para decir si los estudiantes pertenecen a esta otra clase. Yo creo que sí tienen una función los estudiantes, y sobre todo, ¿por qué? Primero, porque cuando se está en la adolescencia, por cuestiones de naturaleza, siempre tratamos de cuestionar los valores de los padres o de los adultos. Entonces, eso nos da una actitud frente al poder. El poder primero que tenemos son de los padres y los empezamos a cuestionar. Entonces, sí tenemos una función a partir de esas posibilidades, ¿no? De esas posibilidades. Ahora, los estudiantes normalistas teníamos o tenían todavía ahora dos orígenes. Los normales rurales provienen principalmente de hijos de campesinos, de clases subalternas, que buscan en la normal, pues, una formación para tener rápidamente un ingreso, ¿no?, que ahora ya no es como en los años 60. En los años 60 salíamos de la secundaria
e ingresábamos haciendo un examen de selección a las normales. Y a los 3 años egresaba uno ya como profesionista, teniendo un salario, una plaza definitiva de por vida, y gracias a eso yo estoy jubilado. Entonces se buscaba, y dentro de eso mismo había cierto interés por la docencia. No digo que no, pero sí cierto interés. ¿Por qué? Porque muchos, sobre todo de las normales urbanas, eran hijos, sobrinos, parientes de algún maestro. Entonces veían, conocían cuál era la función del maestro, cuál era su actividad, ¿no? Pero además, porque todavía hasta los años 60, el maestro rural, el maestro urbano, tenía una autoridad moral frente a los padres de familia. Esto le daba al maestro, pues según la formación que tenía, cierta capacidad de orientar o dirigir a los padres de familia. Por eso, por ejemplo, el movimiento de Otón Salazar logra conjuntar el esfuerzo de todos los padres de familia en defensa del magisterio y de la educación. Ahora, en los años 60 y 70, ¿qué pasa? Como estudiante. Yo como estudiante de la Escuela Nacional de Maestros, egreso en 1969. Y el 10 de junio ya lo vivo como profesionista. Como estudiantes, antes del 68, existían organizaciones estudiantiles que tenían cierto viso democrático. Se nombraba un comité ejecutivo electo y actuaba, pues, para relacionarse con las autoridades, para exigir o pedir ciertos derechos para los estudiantes. El movimiento de 68 casi en todas las escuelas termina con eso. En la Nacional de Maestros, en el turno vespertino, el Comité Ejecutivo Estudiantil decide asumirse como comité de lucha, en el cual yo participaba. Y tardó más en desaparecer el comité ejecutivo. Pero el movimiento de 68 terminó con esa organización de visos democráticos. Yo no digo que tan democráticos, pero de viso democrático, en donde había cierta escuela de participación democrática. Pero no tuvimos la capacidad después de dar una alternativa organizativa al estudiantado. Se crearon los comités de lucha, pero el comité de lucha ya no era representativo del estudiantado, era el conjunto de activistas y fueron perdiendo autoridad y representatividad. Y hasta ahora estamos sufriendo las consecuencias de esa falta de un movimiento estudiantil organizado. ¿Por qué el estudiantado desde esos años logra politizarse? Digo, logra politizarse porque antes sus luchas, le digo, eran muy de las escuelas, ¿no? Que ya se rompió toda la vajilla en la normal de San Marcos, ¿no? Entonces, ¿qué hacían? Se organizaban, hacían un paro y exigían a la SEP que les repusiera la vajilla, ¿no? Que no nos ha llegado el PRE. Hacían un paro y exigían el pago del PRE. Por cierto, que la Secretaría de Educación Pública tenía en cierto sentido sensibilidad para poner a los funcionarios. En mi carrera, en mi estancia como estudiante en la normal, el que dirigía las escuelas normales era el viejo profesor Ramón G. Bonfil.
un profesor formado en el cardenismo, con sentido, con sensibilidad, ¿no? Entonces atendían esos pequeños problemas buscando, pues, que no creciera, ¿no? No creciera el movimiento. No tanto porque realmente estuvieran de acuerdo con lo que se planteaba, ¿no? Mi primera participación como estudiante en la Escuela Nacional de Maestros fue en defensa de la Escuela de Agrobiología de los Hermanos Escobar en Chihuahua. Ya siendo parte del comité de becas en el primer año, ¿no? Paramos la escuela en apoyo a los estudiantes de agrobiología de Chihuahua. Pero también había otras cosas, ¿no? Había otras cosas. Ese mismo primer año, 67, hicimos un paro porque la directora de la escuela secundaria anexa a la normal, a la Escuela Nacional de Maestros, había 2 secundarias anexas, una de señoritas y una de varones. Paramos la escuela, ¿por qué? Exigiendo el derecho a la coeducación, porque no nos permitían a los estudiantes de la normal ingresar a la escuela secundaria de señoritas. Entonces, paramos la escuela. Parecía una demanda simplona, pero realmente tenía una profundidad, ¿no? En el sentido de que se había manejado siempre una separación entre hombres y mujeres que se expresaba en los derechos, se expresaba en los salarios, ¿no? No era tan simple nomás decir, bueno, la coeducación, ¿no? Coeducación. Y así venían otras cosas. Me acuerdo en un momento dado, como comité ejecutivo, peleamos, exigimos a la Secretaría de Educación Pública muebles para la sala de juntas de los maestros que no tenían. Entonces, eso eran demandas domésticas, por decirlo. Pero empezamos a tener la influencia, ¿no?, de un resurgimiento de movimientos populares, de movimientos obreros, ¿no? Entonces, y de acontecimientos internacionales. Se había dado la Revolución Cubana, se había dado la Revolución Argelina, la Guerra de Vietnam. Entonces, eso nos fue creando cierta conciencia. En las campañas de los comités ejecutivos, para nombrar comité ejecutivo, las planillas, según la orientación que tuvieran, se acudía a las embajadas o se acudía a instituciones a recoger revistas, a recoger propaganda para distribuir. En la normal circulaba en todas las campañas estudiantiles, ¿ah?, las revistas China Nueva, la revista de la URSS, Bohemia, Política, y esas lecturas nos fueron dando una visión más amplia, ¿no?, y la posibilidad de una participación política. Entonces, el estudiante va a actuar y actúa pues conforme al momento que vive. No podemos pedir, ¿verdad?, la participación del estudiantado actual a la que tuvimos nosotros. Primero, son otras las condiciones socioeconómico-políticas. Es otra la formación que se tiene. Ahora con las redes, pues se tiene mucha más información, pero quizá no mayor comprensión. Entonces, el estudiantado va a actuar conforme al momento que le toca vivir y conforme a la formación y orientación que tiene. Yo con esto terminaría mi primera intervención.
Bien, agradecemos a Luciano López Amudio por su participación. A continuación, tenemos la participación de Gastón Martínez Rivera. Él fue dirigente en el movimiento de 1971 como parte del Comité de Lucha de la Escuela Nacional de Economía del UNAM, la ahora Facultad de Economía. Y bueno, de esa misma forma, representó a dicha escuela en el Comité Coordinador de Comités de Lucha. Adelante, Gastón. Sí, muchas gracias. Bueno, en primer lugar quiero agradecer la invitación de los compañeros, compañeras que me buscaron para participar en esta sesión y desde luego estar acompañado de compañeros tan, desde luego, entrañables de lucha, como son el compañero Luciano, al que conozco poco, pero nos hemos visto en muchas ocasiones, y desde luego a Martínez Nateras, al compañero Martínez Nateras, que es desde siempre, ha sido un luchador por dar a conocer en ediciones, en libros, los problemas del movimiento estudiantil, de los jóvenes, y yo lo recuerdo desde entonces. Ya no está con nosotros, por cierto, ya no aparece y me gustaría, digamos, Ya regresó. qué bueno, Una qué bueno. conversación posterior. Sí, sí, ya. Qué bueno que está por aquí el compañero Arturo Martínez Nateras, que además yo recuerdo que después de 1971, en el 72 se realizó el Encuentro Nacional de Estudiantes, un encuentro nacional de estudiantes que tuvo por sede la UNAM en aquel entonces, y que participaron diversas fuerzas, o sea, de todo tipo, ¿no? Y a mí me tocó, digamos, representar, yo dirigía la Brigada Pablo Alvarado Barrera en aquel entonces, y el compañero Martínez Nateras nos hizo el favor de recoger 6 de las ponencias que nosotros presentamos en el Encuentro Nacional de Estudiantes, y están en un libro excelente que lo recomiendo para ver digamos, al movimiento estudiantil de aquel entonces, que es No queremos apertura, queremos revolución. Eso lo recopiló el compañero Martínez Nateras, y mi reconocimiento por su trabajo de recopilación, de tratar de buscar, digamos, estas cosas. En aquel entonces nos conocimos, pero desde luego ya ha pasado tanto que, bueno, yo creo que ya ni nos acordamos de aquellos momentos. Yo me voy a referir, digamos, a otra cuestión que me parecen, las intervenciones me han parecido excelentes, o sea, que tienen que ver con el ser estudiante, y evidentemente. El título ¿cómo se llama?, de la plática, les confieso, lo vi recientemente, o sea, yo pensé que era sobre el 71 nada más, o sea, pero de todos modos yo voy a decir algunas cosas que tienen que ver directamente con esto, creo yo. Espero, lo voy a hacer de una manera muy esquemática, son ciertos aspectos de contexto. La primera cuestión, el movimiento estudiantil de 71, se produce en el marco de la rebelión juvenil de la segunda mitad de los años 60 y la primera mitad de los años 70 a nivel mundial. Digamos, es una respuesta a las condiciones existentes en aquel momento. Esa rebelión juvenil enmarcan el 68 mexicano y el 71. O sea, y aquí desde luego quiero hacer una aclaración. Si bien se produce esto como un efecto, digamos, en gran parte de los países, las raíces y los problemas a los que se enfrenta la juventud en aquel entonces tiene raíces comunes, tienen problemas, digamos, en gran medida. Por eso le saltan, digamos, estos movimientos. Pero el movimiento 68 mexicano, a diferencia de otros movimientos de aquel entonces,
no es principalmente un movimiento generacional. O sea, no tiene ese tinte directamente, sino es digamos, se expresa más bien, a diferencia de otros movimientos que son, digamos, un poco en imagen de lo que estaba sucediendo en Europa o en Estados Unidos, el movimiento mexicano va a expresar la continuidad de luchas del pueblo mexicano. Largas luchas del pueblo mexicano. O sea, el movimiento estudiantil no se le puede considerar como si hubiera sido, digamos, una especie de rayo en cielo despejado. O sea, tenía historia, tenía, digamos, en otro sentido, venía de atrás. Mientras la etapa posrevolucionaria, o sea, en México, particularmente en el cardenismo, la oposición al gobierno, le venía en aquel entonces principalmente, no únicamente, pero principalmente de fuerzas contrarrevolucionarias, sectores, digamos, de pudientes que se oponían, digamos, a las reformas que el cardenismo estaba llevando adelante, a partir del gobierno de Ávila Camacho y sobre todo del de Miguel Alemán, es una etapa en la que el PNR se transforma. Previamente el PNR había surgido y con Cárdenas se transforma en PRM, o sea, el Partido de la Revolución Mexicana. Con Ávila Camacho, Camocho, como le decía la población por su declaración que no venía a cuento, de inmediatamente el primer día de gobierno declararse católico, no tenía, nadie le había preguntado, Camocho, Ávila Camacho y sobre todo Miguel Alemán, en esa etapa, la correlación de fuerzas dentro de ese partido, dentro del PRM, se carga fundamentalmente a fuerzas más reaccionarias y se transforma en PRI, en Partido Revolucionario Institucional, a partir concretamente que es ya, el PRI va a ser un partido alemanista, claramente, ya inclusive las fuerzas que habían participado, fuerzas revolucionarias y contrarrevolucionarias y fuerzas diversas que había, digamos, en el viejo partido, PNR y PRM, ahora fueron prácticamente derrotadas y las nuevas fuerzas empiezan a dominar, digamos, dentro del partido. Prácticamente la burguesía ejerce crecientemente un poder enorme sobre esta estructura. A partir de entonces las luchas serán principalmente obreras y campesinas y se agrava la represión en toda esa etapa. Recuérdese que Miguel Alemán, por ejemplo, descabezó al movimiento obrero totalmente. O sea, metió a los 200 miembros del comité ejecutivo del STPRM, del sindicato de petroleros, los metió a la cárcel a los 200 y cambió totalmente la dirección. Es la época en que el movimiento ferrocarrilero también es descabezado y Díaz de León, alias el Charro, por eso se le llama charrismo al movimiento, les digo, perdón, a los líderes oficialistas y entregados, digamos, entreguistas con la burguesía en nuestro país. Ese Díaz de León, el Charro, se empotra precisamente en esa etapa. Realmente lo que está sucediendo es que los gobiernos posteriores al cardenismo van a ser gobiernos no revolucionarios y definitivamente muchos de ellos contrarrevolucionarios, o sea, enemigos prácticamente de la transformación y fundamentalmente por tratar de mantener el régimen social y profundizar la desigualdad y otros, y la explotación en México, ¿no? Los años 50 y 60 van a ser escenario de luchas muy importantes en el campo y la ciudad. Desde luego es la época del asesinato a Rubén Jaramillo y múltiples luchas campesinas, tranviarios, electricistas, petroleros, telegrafistas y destacadamente ya en los años 60 la lucha de los ferrocarrileros, que va a ser importantísima, y la de los maestros
en 1959-60, que va a ser también muy importante. Ambos, o sea, encabezados fundamentalmente por fuerzas, podríamos decirles, inclusive claramente progresistas, el propio Campa, Vallejo, en ferrocarrileros, Otón Salazar, en el movimiento de las maestras. Es en los años 60, precisamente, donde se produce el agotamiento de los 5 lustros estos de auge económico-social de la posguerra. O sea, el capitalismo había vivido lo que Eric Hobsbawm llama la era dorada del capitalismo. Pero ya precisamente en el momento de finales de los 60, en la segunda mitad de los años 60, empieza una situación en la que el movimiento estudiantil, por ser, como decía, digamos, Lenin en su momento, le señaló, los estudiantes son el sector sensible de la intelectualidad, el sector más sensible de la intelectualidad, detectan sin saberlo, sin tenerlo claro, detectan que hay una crisis en marcha. O sea, los estudiantes detectan una crisis que es apenas perceptible. O sea, solo aparece que el rompimiento de los acuerdos de Bretton Woods en 67, que los problemas, digamos, monetarios en el mundo, etcétera, etcétera. Pero el movimiento estudiantil, lo que está revelando en gran medida es esa sensibilidad de los estudiantes para detectar cosas que luego en el conjunto social no se aprecian. Y los estudiantes, como no tienen ninguna atadura, digamos, en otro sentido, son, digamos, en ese sentido, sensibles a esta. Reacciona, desde luego, también los jóvenes, digamos, y en el movimiento estudiantil, y en el caso mexicano, la discriminación social. O sea, los jóvenes estaban totalmente excluidos a la subordinación sociopolítica hacia el Estado. O sea, la gente ya estaba harta propiamente de esta situación, a los prejuicios sociales también y religiosos que ahogaban, digamos, la creatividad, el desarrollo propiamente de los jóvenes. Una estructura familiar tradicional, antidemocrática y jerárquica. O sea, que era la expresión claramente del dominio de la ideología y digamos, del proceso de la ideología burguesa y desde luego del proceso social capitalista que estaba, digamos, en la familia representaba, en el seno mismo de la familia representaba lo que pasaba afuera. O sea, el padre representando al burgués, los hijos y la esposa al proletariado. O sea, esa era, digamos, la condición y era la del sometimiento. Lo que lleva, digamos, en esta, digamos, 60, ustedes recuerdan también, se produce el movimiento médico. A mediados de los 60, aparece como protagonista, fíjense, a mí me parece, no sé qué piensen Arturo, el compañero Luciano, pero en los años 60 es cuando realmente el movimiento estudiantil aparece como protagonista en las luchas políticas y sociales. Recuérdese la Universidad Juárez de Tabasco, o sea, estalla en los años, sale un movimiento. En la UNAM, en 66, la lucha por la reforma universitaria, que fue, digamos, esta cuestión de la salida de Chávez, pero lo fundamental fue esa reforma universitaria a la cual inclusive se hizo mención, Luciano, creo, al hecho de que el rector Barros Sierra va a entrar fundamentalmente por el movimiento, o sea, pero no es porque lo esté apoyando al movimiento, sino después va a ser, digamos, va a mostrar Barros Sierra un perfil progresista que va a ayudar, digamos, al movimiento en 68 a no escindir a la UNAM, sino al contrario, permitir, digamos, que muchos maestros y fuerzas y autoridades se sumen, digamos, a las demandas del movimiento. La Nicolaita en Morelia, Michoacán, donde entra el ejército y meten a la cárcel a múltiples dirigentes, a dirigentes muy importantes, Chilpancingo Guerrero, en 67 en Hermosillo, Sonora, etcétera. O sea, el movimiento aparece en los años 60, todas esas luchas
que van, digamos, en otro sentido, sembrando las cosas, digamos, las condiciones para que el 68, como vemos, no aparezca como generación espontánea, sino más bien como una continuidad de las luchas del pueblo mexicano, porque además una cosa muy interesante, en el caso del movimiento estudiantil mexicano, no quiero, digamos, tocar otros movimientos, pero en el caso de los jóvenes participan en el movimiento en 68, no como estudiantes, no lo hacen estrictamente como estudiantes, sino como ciudadanos defensores de libertades fundamentales, porque si nos damos cuenta, el movimiento de 68 no tiene una sola demanda estrictamente estudiantil. No hay una sola demanda, el estudiantil no tiene absolutamente, no hay integración, digamos, en eso. Y vamos a ver, digamos, que en el 71 esto se profundiza, o sea, y se lleva más adelante todavía en esta lucha importantísima, ¿no? Las luchas, la lucha central, digamos, y así lo sintetizaron los maestros, digamos, en la lucha en 68, me refiero, digamos, creo que fue de Liga de Cortari o alguno de esos que dijo que lo central de las demandas del 68 era la lucha por libertades democráticas. Y así surgió, digamos, aquella LD, que fue, digamos, del signo, el logo del movimiento estudiantil en 68. La organización del 68 se da desde abajo, en las asambleas, en la participación, desde luego, de los comités de huelga en aquel entonces, brigadas políticas. Las brigadas políticas fueron, por decirlo así, el sustento, fueron el armazón que hizo posible el movimiento de 68. O sea, se proliferaron en miles las brigadas políticas. O sea, ¿qué quiere decir? Las brigadas políticas eran grupos pequeños de 2, 5, 10 compañeros máximo, digo, ya en 10 era mucho, que se movían por toda, en este caso, como fue principalmente en la Ciudad de México, se movían por toda la ciudad, pintaron toda la ciudad, todos los días borraban, los trabajadores, digo, los tenían verdaderamente en un nivel de explotación tremendo, los trabajadores del Distrito Federal, de la regencia, que se llamaba aquel entonces, todos los días los ponían a limpiar toda la ciudad y al día siguiente aparecía pintada toda la ciudad. Otra vez, los camiones por toda, digamos, ¿por qué? Porque los medios de comunicación como hoy estaban cooptados total y absolutamente, los medios principales estaban cooptados por los intereses dominantes, la oligarquía y los grupos burgueses más importantes, que son los que definen ideológicamente la información. La participación femenina masiva a partir de entonces. Yo recuerdo, porque me tocó ser representante en el primer CEO aquel de 66, que en el CEU de 66 había una compañera, una estudiante que era dirigente, Nela, que venía de economía y estuvo muy pocas veces. Digamos, no sé si viva Nela, pero me parece un personaje mítico. Yo la recuerdo así como una cosa excepcional, digamos, de aquel entonces. En el CNH, en 68 nos encontramos ahí con varias compañeras muy importantes, desde luego, y que hasta en la actualidad siguen luchando, y además que son estas, las compañeras, las mujeres, las que menos se entregaron a la corrupción y menos dieron bandazos. O sea, fueron, digamos, las mujeres las que le mantuvieron, digamos, esta condición. Algunas de ellas inclusive nos han abandonado ya, pero que estas, digamos, fueron ejemplo de participación. El 68 fue entonces una revolución cultural, realmente una verdadera revolución. Voy cerrando. El 71, el movimiento de 71, en el 71 se había escindido en dos posiciones el movimiento estudiantil, en dos posiciones principales. Una, las dos progresistas, pero quiero mencionar una, pero no avanzó y se quedaba anclada en las justas demandas de justicia en contra de la represión gubernamental. Esa era, digamos, una que se quedó ahí, y la otra que avanzó,
digamos, en otro sentido, y que incorpora sus luchas, las que ya estaban en marcha, por la inercia del movimiento social, popular, integra demandas obreras, democracia sindical, populares como aumentos salariales, el rechazo a la reforma educativa burguesa, se plantea así, reforma educativa burguesa, esa es una de las posiciones, digamos, del movimiento, por una educación libre, democrática, revolucionaria, etcétera, ¿no? En síntesis, digamos, y bueno, lo han dicho algunos, pero yo creo que es importante reafirmar, digamos, a quienes en diversos momentos se han mencionado, el Únete Pueblo de 1968 se transforma en el 71 a Unámonos al Pueblo. O sea, el Únete Pueblo, o sea, el llamado a que el pueblo se una al movimiento en el 68, en el 71 es más bien unirnos al pueblo, a las luchas de la gente y a los problemas, digamos, más importantes. Y desde luego ya en la última etapa, digamos, bueno, tenemos que platicar ahorita, pero a mí me parece que hoy se requiere una nueva rebelión juvenil. Una nueva y más importante, tal vez, rebelión juvenil, que bueno, ya tendremos oportunidad de platicar en este momento. Muchas gracias, perdonen por lo largo. No, está bien. Bueno, antes de dar la palabra a Arturo, vamos a continuar primero como está establecida la mesa. Les comento, creo que llevamos una buena dinámica, llevamos bien en tiempo. Han surgido algunas preguntas. Después de que termine la participación de Ilse, cada uno va a tener otros 8 minutos por si quiere aclarar algunas otras ideas, y después de eso ya les pasaré las preguntas del público para que puedan, pues sobre todo, pues dialogar con el público después de dialogar entre ustedes. Me parece que es muy enriquecedor en esta mesa que pues miembros de la generación también estén aquí para acercarse a una mirada crítica a ese proceso histórico. Pero bien, para continuar, damos la palabra a Ilse Guadalupe Jaramillo Luna. Ella es estudiante de la licenciatura en Historia en la Unidad Académica de Historia de la Benemérita Universidad Autónoma de Zacatecas. Sus líneas de investigación son Historia Política, Historia del Tiempo Presente e Historia Cultural en el México Contemporáneo. Abarca las temáticas de Historia de la Educación en México e Identidad Cultural. Adelante, Ilse, tienes la palabra. Gracias. Voy a compartir mi pantalla. En cuanto se vea, por favor, haga favor de avisarme. Ya se ve. Okay. Bueno, muy bien. Bueno, primero que nada, buenas tardes. Me da mucho gusto estar aquí con ustedes y la oportunidad de compartir esta mesa el día de hoy. Asimismo, pues quiero añadir que este trabajo no ha sido solamente fruto de mis esfuerzos, sino también de los de mi compañera María Fernanda Moreno Carrillo, también estudiante de la Universidad Autónoma de Zacatecas. Bueno, este trabajo se titula ICAS y 1968, el movimiento estudiantil y la juventud zacatecana. El objetivo de este trabajo, pues, es exponer las experiencias del estudiantado perteneciente al Instituto de Ciencias Autónomas de Zacatecas, ICAS, que posteriormente se transformó en la Universidad Autónoma de Zacatecas, en torno a la movilización estudiantil de 1968. Esto debido a que normalmente se marca en esta movilización de 1968 a lo largo de la historia contemporánea de la UAS como un precursor para lo que después va a ser el movimiento universitario de 1977, que fue el momento en el que la UAS se redefinió a sí misma y estableció las pautas de su autonomía. Normalmente en la historiografía pues se nos habla en líneas generales de este proceso y de este antecedente que marca en el 68, por lo cual nosotras teníamos por interés saber cuál fue la percepción del estudiantado zacatecano ante este movimiento estudiantil de 1968, si existió más de un posicionamiento ante el conflicto y cómo influyó posteriormente esta movilización dentro de la institución. Por ende, pues nuestra metodología que aplicamos fue la historia oral. Tuvimos una muestra de 3 estudiantes que estudiaron tanto en la etapa del ICAS como en la posterior paso de institución a Universidad Autónoma de Zacatecas. Y también entrevistamos a una docente que ella estuvo, pues formó parte de ambos procesos, por así decirlo. Entre nuestras fuentes, también consultamos el Archivo General de la Universidad Autónoma de Zacatecas, especialmente el FONDICAS, y la hemeroteca de la Biblioteca Pública Estatal Mauricio Magdaleno.
Bueno, para comenzar, habría que hablar un poco sobre el contexto en el que se desarrolla este movimiento y también, bueno, principalmente, qué está pasando en el ICAS y dentro de Zacatecas. Para empezar, pues en Zacatecas tenemos una ciudad que es descrita como muy conservadora y también precaria en cuanto a las clases populares. El ICAS es una institución para las élites. Esto quiere decir que en ella, a pesar de que ya vemos para la década de los 60 el ingreso de estudiantes que provenían de otras capas sociales, todavía se proyecta como una institución para los hijos de familias con una trayectoria profesionista, los hijos de las élites, la oligarquía local y también de la élite gubernamental. En cuanto a la educación que se impartía dentro de la misma, pues se habla de una educación magiocentrista, verbalista y autoritaria. Magiocentrista porque en las clases, al menos eso apuntaron los testimonios, no había un intercambio de ideas entre los profesores y sus estudiantes. La enseñanza era muy libresca, en el sentido de que los alumnos aplicaban un tipo de aprendizaje de memorización, es decir, solamente se dedicaban a recitar lo que venía en sus libros y no había esta discusión dentro de las aulas. También se habla de que el plan de estudios que había en el ICAS era solamente el de la UNAM, solamente que trasladado a esta institución y no correspondía a la realidad de Zacatecas en este momento. Y bueno, se habla de una institución autoritaria por los controles de disciplina internos. Eso lo podemos ver perfectamente a través de los prefectos que se dedicaban a guardar la disciplina y la buena moral dentro de la institución y también a través de la Federación de Estudiantes de Zacatecas o la Federación de Estudiantes Universitarios de Zacatecas, que bueno, ella servía como un organismo de representación de los estudiantes frente a la rectoría, pero también frente a otras organizaciones de estudiantes a nivel nacional y que pues de cierta forma guarda una estrecha relación con las élites gubernamentales y mantiene el orden al interior de el ICAS. Bueno, se habla sobre que esta institución también tiene una estrecha relación con las élites gubernamentales, como ya venía mencionando, debido a que el Estado se ve todavía como este gran benefactor de la institución y también a la presencia de docentes y alumnos afiliados al PRI. De hecho, pues se menciona que el que un alumno de Derecho pudiera integrarse a las filas priistas, pues era como garantizar su futuro en ese momento en Zacatecas. En cuanto a la conversión de ICAS a UAS, esta tiene un peso enorme dentro de la posición que va a tomar el estudiantado, oficialmente al menos, frente al movimiento estudiantil, porque en el año de 1968, el 6 de septiembre, se da este paso de instituto a universidad y esto se ve más historiográficamente como un método de legitimación política que propiamente como un avance dentro de la educación zacatecana. ¿Por qué? Bueno, pues para empezar, fue el gobernador de este momento, José Isabel Rodríguez Elías, quien dio ese paso a la universidad, quien dio, por así decirlo, el visto bueno. Y por otra parte también surge la pregunta si esta institución de educación superior estaba preparada para ser universidad y la respuesta suele ser frecuente que se diga que no, porque no había ni la matrícula, los alumnos no pasaban de los 2000, tampoco había la infraestructura ni tampoco los recursos para poder apostar por un crecimiento o por lo que significaba ser una universidad y no una institución. Bueno, para poder acercarnos a esta percepción que van a tener los estudiantes acerca del movimiento estudiantil y su postura respecto a eso, hay que hablar un poco de cómo se estaba transmitiendo o qué ideas se estaba fomentando en Zacatecas dentro del imaginario colectivo acerca de este movimiento estudiantil. Primero que nada, pues se nos habla de que había una información muy sesgada. La visión que llegaba a Zacatecas, pues era la promovida por el Estado, el discurso de que este movimiento era un movimiento procomunista y que intentaba destabilizar al gobierno del presidente Díaz Ordaz. Pues como sabemos, esto no corresponde con la realidad, sino que era el discurso que se manejaba para deslegitimar esta movilización. Había tres maneras de que los estudiantes se enteraran de lo que estaba acaeciendo en la capital del país. La primera, pues, era lo que sabían por medio de sus mayores, de los adultos y de los profesores, que normalmente tomaban una postura en contra de lo que estaba acaeciendo. Un segundo medio,
pues era precisamente la prensa, los periódicos. Y aquí, como principal medio de comunicación para Zacatecas en esa época, pues la información que siempre, bueno, que se presentaba era normalmente a través de los periódicos locales, ya que los nacionales llegaban, la distribución, bueno, llegaba en la tarde-noche y por ende al día siguiente, pues se habían retirado la mayor parte de los periódicos nacionales que hablaran en contra del gobierno de los estantes de periódico. Entonces, la manera en cómo a veces tenían acceso a este tipo de información, pues era por medio de aquellos que sí habían logrado conseguir algún ejemplar y en este caso, pues la docente a la que entrevistamos nos comentaba precisamente esta situación. Los docentes que podían conseguirlos buscaban sacar una copia y repartirlas entre sus conocidos, entre sus allegados, porque pues para ese momento era como un tema tabú dentro de la institución. De hecho, pues se les instaba a que se sintieran agradecidos con el gobernador por este próximo nombramiento a universidad. Y bueno, una tercera forma de la que los estudiantes y el cuerpo académico de del ICAS y después universidad se enteraba de lo que estaba pasando, pues era por medio de los brigadistas zacatecanos, es decir, de aquellos jóvenes del estado que iban a la capital a estudiar y estaban regresando a dar información acerca de lo que estaba aconteciendo en la capital del país. Bueno, ¿y quién va a ser principalmente el organismo que va a introducir como esta mirada en contra del movimiento estudiantil dentro de el ICAS y de la UAS? Va a ser la Federación de Estudiantes Universitarios de Zacatecas. Esta federación, pues normalmente es descrita como un medio de ascenso al poder, porque la mayoría de los jóvenes que llegaban a ser los presidentes o los secretarios de la FEUS terminaban en puestos políticos o dentro del partido oficial. Esto debido a la familiaridad que tenían con la oligarquía local, como ya mencionaba, con estos grupos de élite gubernamental. Y bueno, en su mayoría está conformado por un grupo proveniente de la Escuela de Derecho, aunque también esta FEUS no solamente pues integrada por el presidente y el secretario, también había representantes de otras escuelas y bueno, algunos de estos representantes no estaban de acuerdo con los manejos que hacía esta federación en múltiples ocasiones, entre ellas pues se mencionan los conflictos por desvíos de recursos y también por la representación que estaban ejerciendo tan apegada al Estado. La noción de autonomía en este momento dentro del ICAS pues va a ser bastante inconsistente en cierto sentido entre la práctica y el dicho. Bueno, cuando se da este movimiento del 68, la FEUS insta a los estudiantes a que se proclamen en contra del Consejo Nacional de Huelga, que como sabemos, pues es este organismo rector y difusor de la movilización estudiantil de 1968. De hecho, pues fueron los encargados de bloquear en la mayor medida de lo posible la entrada de grupos brigadistas de Zacatecas. Esta imagen que les pongo aquí es una publicación que la FEUS hizo en un periódico local de Zacatecas y pues cito un poco de su contenido. Dice: habiendo observado los acontecimientos ocurridos en el Distrito Federal con motivo del movimiento estudiantil dirigido por el Comité de Huelga Nacional, las injurias que se han proferido en contra de nuestras instituciones y sus titulares no pueden concebirse que sean una conciencia estudiantil que defiende sus intereses, sino que son guiados por intereses nefastos, antipatrióticos. Ante esta actitud abierta contra el gobierno del presidente licenciado Gustavo Díaz Ordaz, no los apoyamos, compañeros universitarios, nos oponemos. La Federación Estudiantil Universitaria de Zacatecas expone además que se rechaza toda propaganda que elaboran y difunden un pequeño grupo de estudiantes de nuestro ICAS, que pretenden ser portavoces del sentir de nuestros jóvenes. Bueno, a partir de esa cita pues podemos darnos cuenta de la postura tan arraigada en contra, en oposición de esta movilización y que de alguna forma es el discurso oficial que se transmite por parte del estudiantado de el ICAS. Bueno, para un poco ejemplificar también esa situación, pues vemos en otras dos publicaciones del periódico cómo aplauden a esta federación y al estudiantado zacatecano por rechazar al Consejo Nacional de Huelga. Y en esta otra nota que tiene por título Prisma, se hace mención precisamente de la intervención
y la detención de grupos brigadistas que venían desde Aguascalientes y fueron detenidos en Loreto, Zacatecas. Normalmente, pues, era precisamente la FEUS la que se encargaba de dar aviso al gobernador cuando sabía que se aproximaban grupos estudiantiles de la movilización de la Ciudad de México. Y bueno, como ya mencionaba, hubo también grupos en oposición a esta postura oficial de la Federación y también estos buscaron realizar acciones en solidaridad con el movimiento estudiantil. No obstante, nuestros entrevistados hacían énfasis en que fueron pocas, normalmente organizadas por grupos pequeños, y también pues estaban muy coaccionadas. También se señala, por ejemplo, que muchos de ellos pues eran adolescentes y jóvenes adultos, y por la escasa información que se permitía filtrar a Zacatecas, pues entonces muchos de ellos no podían definir todavía su opinión al respecto o si estaban de acuerdo o no. Ya después pues ellos formarían su opinión con la madurez y con la información que después de este año comenzó a arribar a Zacatecas. Bueno, entre estas acciones que nuestros entrevistados nos dieron registro, pues fue, como ya mencionaba, pues la llegada de jóvenes zacatecanos que estudian en México a intentar concientizar un poco al estudiantado zacatecano, y no solamente al estudiantado, sino que también iban a otras escuelas, no tanto del ICAS, sino por ejemplo a secundarias, a intentar como compartir estas ideas y de lo que estaban viviendo en la capital. También pues a raíz de esto hubo estudiantes de la Escuela de Economía que decidieron apoyar a esta movilización y unirse a ella, pero pues estas ideas les costaron la expulsión del ICAS y de la Universidad Autónoma de Zacatecas. También existe la referencia de un intento de protesta por parte de 8 zacatecanos, pero pues se nos hace énfasis en eso, ¿no? Era un grupo muy pequeño, era mínimo, y pues aparte estos fueron detenidos por el ejército en cuanto hubo noticia de ello. Y bueno, estos jóvenes también pues eran los que más o menos tenían idea de lo que estaba sucediendo y por eso decidieron hacerlo. Por último, pues también tenemos otra situación particular, que fue un manifiesto en contra de la violencia estatal a raíz del bazucazo, expuesto a raíz de, bueno, expuesto mediante un periódico estudiantil que se fundó llamado El Machete durante un periodo de elección de rector, en el que había dos propuestas. Por un lado estaba Abraham Torres, que para estos jóvenes representaba todavía a este grupo conservador prevaleciente en la institución, y por otro estaba el futuro rector Varela Luján, que para ellos era como una opción progresista. Entonces, este periódico llamado El Machete nace a raíz de esto, pero nada más publica 2 ejemplares, porque después de hacer esta protesta en contra de la violencia estatal, reciben un ejemplar donde se les avisa que se tienen que abstener de hacer este tipo de declaraciones, o de lo contrario, pues van a tener que atenerse a las consecuencias. Y pues no les dijeron qué consecuencias eran, pero finalmente en el diálogo ellos deciden pues ya no continuar, seguir publicándolo. Y pues tal y como tal y como nuestro entrevistado nos comunicó, pues tampoco es que tuvieron una actitud tan comprometida, o quizá es que eran ideológicamente todavía muy débiles como para enfrentarse a estas amenazas. Y bueno, ya por último nos preguntaríamos, entonces, si en Zacatecas había una clara oposición, había tanta resistencia a este movimiento estudiantil, ¿cómo podemos hablar de un impacto del mismo en este estado? Y bueno, tenemos que entender que este proceso no fue el 68 y luego el 69 ya había todos estos cambios. No, fue un proceso multidimensional y eh, también fue un poco paulatino. Y tiene pues múltiples causas. Entre ellas pues podríamos hablar, por ejemplo, de la supuesta apertura democrática, que como se ha venido diciendo, en realidad no fue tanto una apertura,
hubo grupos que sí pudieron ser cooptados, pero los que no fueron terriblemente reprimidos. En el caso pues de la UAS, se hablaba bastante sobre la llegada de jóvenes que sí estuvieron en contacto directo con la movilización a Zacatecas, que empezaron a dar clases y que de ahí empezaron como a generar o fomentar este pensamiento crítico entre los universitarios. También pues se habla de esta abertura a nuevas ideas, por ejemplo, jóvenes que se identificaron abiertamente con posturas de izquierda como el socialismo. Y bueno, todos estos cambios pues los podemos ver a lo largo de la década de los 70 hasta llegado el año de 1977, que fue crucial para la historia de la UAS. Y bueno, podríamos empezar por esta renovación de la educación superior, que tuvo que ver con una ampliación de matrícula, es decir, se apostó ya por masificar a la universidad, las modificaciones a los planes de estudio, que se adaptaran más a las realidades zacatecanas y que respondieran a las mismas, el fomento al pensamiento crítico universitario, como ya lo mencionaba, también se llevó a cabo mediante la generación de grupos de discusión estudiantiles y cambios posteriores en el perfil de los miembros de la FEUS, que luego se convirtió en la FEUAS. Con esto quiero decir que ya no solamente eran estos jóvenes de élite, hijos de largas generaciones de profesionistas, sino que se empezó a escuchar otras voces de otros sectores. Y eso también viene vinculado con la cuestión de un estrechamiento en la relación con la sociedad zacatecana, lo que hemos reflejado en el ingreso de diversos sectores a la UAS y también a la unión con las movilizaciones campesinas y obreras del Estado. De alguna forma, a partir de la década de los 70, los universitarios en Zacatecas se convierten en el respaldo ideológico y también profesionista de todos estos campesinos que están luchando por sus derechos y por sus tierras. Y bueno, también se habló de una búsqueda de la separación entre el Estado y la universidad. Esto lo podemos ver a través de esta lucha y de esta nueva redefinición de lo que es la autonomía universitaria para la UAS. Todo esto finalmente pues lo veíamos un poco reflejado como un primer avance en la reforma universitaria de 1971, que podríamos resumir como una ruptura con esta universidad tradicional de élites que se había venido fomentando antes de la década de los 70 y de los 60. Y bueno, ya para concluir, pues estas son las conclusiones a las que llegamos. Me permito leerlas. Ante la mirada del Estado, los estudiantes del ICAS eran los hijos idóneos de la patria, los estudiantes que sí estudian, ya que los miembros de la FEUS, dada su cercanía a la oligarquía regional, habían decidido alejarse del Consejo Nacional de Huelga para expresar únicamente su descontento ante las manifestaciones y apoyo al gobierno del presidente Díaz Ordaz. No obstante, el colectivo universitario se encontraba dividido, por ello pocas fueron las acciones concebidas en apoyo al Consejo Nacional de Huelga. En eso tuvo que ver la transición de ICAS a UAS en septiembre de 1968, impulsada por el gobernador José Isabel Rodríguez Elías y cristalizada por su sucesor Pedro Ruiz González, ya que se debía demostrar la capacidad organizativa para convertirse en una institución que mereciera este título. Una reputación incuestionable fue la mejor manifestación de ello en la época. Y bueno, estas son algunas de las fuentes que utilicé. Aquí pues también están incluidas los documentales y la fecha en las que fueron realizadas estas entrevistas. Eso sería todo de mi parte. Muchas gracias. Muchas gracias, Ilse. Gracias por tu participación. Bueno, quiero comentar a los miembros de esta mesa que vamos bastante bien en tiempo. Sin embargo, por algunas cuestiones de causa mayor, Arturo Martínez Nateras tuvo que retirarse. Bueno, únicamente me pidió que pues pudiera, ya lo haremos al terminar, intercambiar correos y demás. Está interesado en poder tener contacto pues con ustedes. En específico igual me comentó sobre Gastón, la posibilidad de que le hagamos llegar el correo. Bueno, pues era eso, mencionar que pues digamos, hay una pregunta destinada a Arturo, pero pues va a ser complicado que se responda. Únicamente, pues también respecto a este folleto del Ser y Función Social del Estudiante, bueno, comentando con Arturo,
pues él decía que era importante señalar que pues al inicio de los 70 él estaba todavía preso en Lecumberri por su participación dentro del movimiento estudiantil de 1968. Entonces, bueno, pues que ahí había una diferencia de cómo se vivió y cómo fue la aproximación desde la cárcel al proceso organizativo de lo que fue la marcha del 10 de junio. Entonces, bueno, me pedía que hiciéramos esa mención y pues que reiteráramos, ¿no? Que hubo una reciente reedición de su texto y bueno, pues que está en disponibilidad para que se pueda seguir haciendo debate respecto a este elemento. Bien, has hecho esa aclaración y bueno, pues pido una disculpa por las preguntas dirigidas a Arturo, que bueno, pues no se podrán responder. Entonces les comento, nos quedan alrededor de unos 10 minutos máximo para que puedan hacer otra intervención, pero bueno, pensando en que Arturo se retiró, aprovecho para de una vez hacerles mención de las preguntas que a cada uno le van, pues les hicieron. Si hay alguna otra que se sume, se las haré saber en el momento para que puedan ir respondiendo. Entonces, respecto de la participación de Luciano López Amudio, preguntan lo siguiente. Boco la pregunta va en el sentido de a qué te refieres con que consentían a los estudiantes y bueno, la persona que hace la pregunta aclara, creo que es un derecho elemental a educación, entonces bueno, para que se pueda un poco ampliar un poco ese elemento y bueno, los aspectos que quieras entrar en diálogo, tanto con lo que ha dicho Ilse y Gastón y bueno, pues adelante Luciano. Gracias, Ángel. Mira, empezaría por contestar o comentar a la pregunta. ¿Por qué decía yo que se consentía a los estudiantes? Cuando menos en la Escuela Nacional de Maestros, parte de una cuota mínima que se cobraba por inscripción, un porcentaje era para el Comité Ejecutivo de la Sociedad de Alumnos. Si se solicitaban, se daban uniformes deportivos. En la misma Escuela Nacional de Maestros había un presupuesto para los festejos del aniversario que se realizaba el 24 de febrero. Era, para que se imaginen en esos tiempos, llevamos a la orquesta, se me fue ahorita el nombre, pero de las grandes orquestas, o sea, había recursos. En un momento dado había clubs de danza y se solicitaba vestuario, calzado y lo daban. Entonces, eso creaba una situación pues, de ciertos privilegios. Se consentía para que no se actuara, ¿no? O se buscaba que no se actuara políticamente. En cuanto a lo que comenta Gastón, que por cierto, sí nos conocemos desde la Escuela Nacional de Economía. Por ahí en 73 estuve por ahí un rato, ¿no? Estuve por ahí un rato. Realmente el movimiento de 68 fue un contingente estudiantil, pero las demandas eran totalmente por libertades políticas. Libertad de los presos políticos, renuncia del jefe de los granaderos, la libertad de presos políticos, etcétera, etcétera. Aún podríamos decir que una de las acciones estudiantiles era terminar con las organizaciones estudiantiles que estaban cooptadas por el poder. Eso sería el único elemento, ¿no?, estudiantil. Todo lo demás fue demandas populares y de libertades políticas. O sea, un movimiento estudiantil, pero con demandas populares. Libertad política. Algo que mencionaba Arturo sobre las elecciones. Bueno, yo creo que independientemente de los defectos que pueda tener ahora la institución electoral,
ha sido un gran avance. Yo me acuerdo mi primer voto, la credencial de elector era un cartoncito con el cual votabas, y nada de tinta indeleble. Las elecciones las organizaba la Secretaría de Gobernación y las calificaban los propios diputados, se autocalificaban. Entonces, era una, aparte, pues de que había 2 o 3 partidos, ¿no? Es que no había realmente una competencia, ni una elección real. Entonces, cuestionar a las instituciones que se tienen ahora es pretender regresar, ¿no?, a las cavernas, regresar a un autoritarismo, a un gobierno presidencialista con todos los poderes, que yo creo que vale la pena este tipo de eventos, ¿no?, si partimos de esos hechos históricos para ver la situación actual. Yo comenzaba diciendo precisamente, ¿no?, que la historia nos puede servir para justificar el poder o cuestionar el poder. Y yo creo que todos estos hechos que hemos estado comentando nos dan elementos para cuestionar al poder, cuestionar al gobierno actual, ¿no?, que yo no le veo por ningún lado, ¿no?, su carácter democrático, mucho menos progresista o de izquierda. Y desgraciadamente hay un ambiente tal, ¿no?, y que han creado a partir de un discurso que ha limitado o que no ha permitido que se cree una conciencia en el estudiantado. En los jóvenes los han cooptado y los tienen mediatizados ahora con programas como Sembrar Vida, como el otro programa de que son supuestamente aprendices, no recuerdo cómo se llama el programa, ¿no?, en donde les pagan a los muchachos supuestamente por ir a trabajar a una empresa. Esto es un subsidio para los capitalistas, ¿no? Entonces, eso ha mediatizado, ¿no?, a los jóvenes y a los estudiantes. Otra situación, en los años 60, 70, la situación que estamos viviendo ya hubiera generado una inquietud en los jóvenes, una inquietud en los estudiantes, ¿no? Querer echar atrás un avance a una democracia, si se quiere, defectuosa, pero ha habido avances, y quererlos echar atrás, ¿no?, ya hubiera movilizado a los estudiantes en otra situación. No sé, Gastón, ¿qué comentarios tenga al respecto? Un comentario, Luciano, antes de dar palabra a Gastón. Sí. Hace un momento creo que querías enseñarnos un libro, el libro que mencionó Gastón. Bueno, Sí. Te comento, en la transmisión en vivo únicamente aparece en pantalla cuando están hablando, entonces pues te pido que un poco digas el título del libro y lo acerques para que se vea, la gente lo conozca. Es el otro libro que escribió Nateras, bueno, coordinó Nateras, ¿no? Exacto. Porque están recopilados aquí los documentos del encuentro del que hablaba Gastón, ¿no?, del que hablaba Gastón, y es un libro también para entender estos momentos, muy interesante, ¿eh?, porque trae muchos documentos muy valiosos de esa época, ¿no? Esa época. Una última cuestión. Yo el 71 lo viví del lado de las organizaciones de trabajadores. Yo ya como maestro participaba en el movimiento revolucionario del magisterio y se integró al Frente Sindical Independiente, una agrupación sindical que agrupó a organizaciones
de electricistas, organizaciones de ferrocarrileros, trabajadores metalúrgicos, todos estos grupos que estaban luchando en contra del charrismo sindical. Entonces, yo lo viví el 71 desde la posición, ¿verdad? Y realmente, sí, como decía Gastón y otros compañeros, el 71 se convirtió realmente también en un movimiento de trabajadores, apoyado, ¿verdad?, por los estudiantes, que lo detonó la situación que había en la Universidad de Nuevo León. Es otra cosa, ¿no? Es otra cosa. Pero confluyeron ahí y un poco esa idea de que debería haber una unión de obreros y estudiantes para ir a la revolución, ¿no?, considerando a los estudiantes en cierta medida como una clase social o como un sujeto revolucionario, ¿no? Entonces, eso en cuanto al 71. Bien, damos la palabra ahora a Gastón. Ha llegado una pregunta por Facebook, te la hago. Y menciona, ¿por qué hoy se requiere una nueva rebelión juvenil? Esa es la pregunta que nos llega por redes sociales. Y yo sumaría una propia que tiene que ver con, muy brevemente, qué lecciones se podrían extraer de justo el movimiento del 71 para la juventud de hoy. Es decir, ese ser jóvenes en los 60s y 70s, ¿qué elementos puede heredar para la actualidad? Y bueno, son esas dos. Bueno, la primera, digamos, se refiere, digamos, a por qué se requiere una rebelión juvenil actualmente. Porque desde mi punto de vista, el mundo está cambiando. Hay una situación muy interesante a nivel mundial. No solo tiene que ver con la pandemia, hay una crisis muy profunda del capitalismo a nivel mundial. Y esta crisis ha estado presente en todos los países. De hecho, digamos, la crisis de 2008-2009 no se resolvió. Y por el contrario, se ha venido profundizando esta crisis. Y ya para 2017 era clarísimo a nivel mundial y específicamente en los principales centros, analistas económicos, inclusive de la propia Wall Street, se daban cuenta de que los problemas fundamentales del capitalismo no estaban siendo resueltos y que la situación no caminaba, digamos, en una dirección favorable para el capital. Y además, Andes, en los últimos, concretamente en el siglo XXI, han estallado movimientos populares importantísimos. Y voy a hablar de América Latina. Independientemente de las diferencias que se puedan tener en torno a la apreciación de tal o cual aspecto de estos movimientos que han llevado inclusive a gobiernos progresistas al poder, empezó esto en el caso de Venezuela. Fue, digamos, la primera ruptura con la inercia en el que los gobiernos estrictamente en manos de las oligarquías y de los grupos más poderosos de cada país estaban siempre seguros de que esto iba a proseguir. La Izquierda Unida en Uruguay logran también un triunfo importantísimo. Derrotan después de más de un siglo en el que el Partido Colorado y el el Blanco y el Colorado se daban entre sí el gobierno, o se alternaban el gobierno. Por primera vez la Izquierda Unida, ¿por qué? Porque se puso de acuerdo. Lo plantearon ellos mismos, dijeron, tenemos 1 millón de diferencias, ¿sí? Pero pongámonos de acuerdo en 3 puntos fundamentales. Y lo lograron.
pues pudieron ponerse y de esa manera derrotaron a los partidos convencionales de toda la vida, de toda la historia prácticamente republicana ¿cómo se llama?, de Uruguay, y lograron, digamos, esta cuestión. En Bolivia, el movimiento indígena y el movimiento hacia el socialismo logran un triunfo importantísimo al llevar a Evo Morales al gobierno. Después lo sustituyen y otra vez el pueblo de Bolivia y particularmente los indígenas en Bolivia vuelven otra vez a que el movimiento al socialismo triunfe. Digamos, en estas condiciones. En Brasil, el Partido de los Trabajadores logra un triunfo importantísimo. Y lo que luego le pasa mucho a la izquierda convencional histórica en América Latina es que a veces discutimos las cosas particulares y no vemos el proceso en su conjunto. No vemos, digamos, cómo esto está generando cambios importantísimos a nivel continental. Y el caso inclusive de Argentina, donde un gobierno no revolucionario, un gobierno, digamos, simple y sencillamente progresista, con ciertas medidas de carácter popular, logra, digamos, ciertos cambios, es derrocado, entra a la ultraderecha y otra vez el pueblo de Argentina vuelve otra vez a triunfar digamos, recientemente, y el gobierno de Fernández está enfrentado a un problema tremendo, porque desde luego la oposición de la burguesía y de la oligarquía en la Argentina son tremendas, o sea, tienen exactamente la misma condición de México. Los medios de comunicación principales están en manos directamente de la oligarquía, los grupos están verdaderamente desatados. En México, por ejemplo, perdónenme que lo recuerde, en México la prensa siempre rindió tributo al presidente en turno, siempre. O sea, toda la prensa, la radio, la televisión, todo era copado absolutamente en esa dirección. Hoy estamos en una situación, en una lucha social y de clases muy interesante a nivel nacional, y no debiéramos de perder de vista lo que está pasando, digamos, en México, que me parece importantísimo. Yo no soy ni de Morena ni cargo ninguna cuestión, pero a mí me parece que el movimiento popular, que desde la candidatura de Cuauhtémoc Cárdenas a lo que siguió, digamos, después, todo ese movimiento popular que se fue transformando, que es diverso, que es complicado, que es contradictorio, que no tiene las mismas posiciones en todas las partes, pero que tiene, digamos, en otro sentido, que está en marcha en nuestro país, es un fenómeno relativamente, yo diría definitivamente, un fenómeno interesantísimo, que desde 88 y antes de eso, porque viene desde el 68, 71, todo este movimiento, y entonces aparecen, si nos damos cuenta, en ese movimiento popular aparecen las personas que participaron en uno, en otro, en otro, en otro, en otro. O sea, y ese es el mismo proceso, digamos, social, político, de lucha social y de clases, desde luego. En este momento, perdónenme, pero ¿cómo no va a estar la oligarquía? Y no voy a defender a nadie, pero ¿cómo no va a estar la oligarquía colgada de la brocha en este momento y molesta frente a la situación de que, digamos, de que una situación, digamos, que se haya prohibido, que ya no se estén dando concesiones a las mineras desde hace 2 años y medio, ni una sola concesión más, que el fracking se haya prohibido, que los transgénicos en el maíz, que era una demanda histórica de los campesinos, esté prohibida ya en México, que ¿cómo se llama? Que se esté tratando de recobrar nuevamente la autosuficiencia energética a partir de recobrar cosas que son, digamos, instituciones para nuestro pueblo y que le pertenecían y que nunca le han servido directamente al pueblo, Comisión Federal de Electricidad, Pemex, etcétera.
el tratar de recobrar ciertas cuestiones. Bien, sí, yo lo que quisiera ver no es una situación de que en otro evento tuve una, digamos, mala, el mal cierre con, bueno, de mi parte también, con un compañero, amigo, pues, de toda la vida, digamos, Joel Ortega que él fue, digamos, asesor de Fox y luego después fue digo, que se vinculó pues a toda esta corriente de pensamiento. Entonces, con él planteaba, digamos, la cuestión, no es el problema, a mí no me importa, no es el problema de López Obrador. López Obrador termina en 3 años. No, es un problema del movimiento social, del movimiento popular que está empujando en una dirección y que tiene demandas y planteos. Es un país contradictorio, pero permítanme, las contradicciones están en la mesa de las casas, en las mesas de las familias. Ahí está dividida los puntos de vista y eso me parece una verdadera maravilla. O sea, estamos en un proceso de ebullición de contradicciones. Más vale que la paz, más vale eso que la paz chicha de antes, ¿no? De que todo pues, lo que decía la televisión y lo que decía el periódico y lo que decía tal o cual, ya, ese era. Y claro, los pequeños, digamos, los que no éramos nunca del partido oficial o de grupos de convencionales de derecha, teníamos una situación, éramos una mirruña en este país, se acordará Luciano, pues éramos grupitos ahí que estaban uno en la escuela de economía y otro de calle, todo eso. Hoy es un movimiento popular en el campo, la ciudad, y vamos a ver, digamos que esto va para adelante. Esto va para adelante. Y desde luego la oligarquía y la burguesía están volcadas directamente a retomar el país que han sentido propio desde siempre. O sea, ellos quieren, digamos, directamente esta cuestión y la gente como que está empezando a tomar conciencia de que no les pertenece ese país. Y eso es muy importante. A mí me parece sensacional. Digo, perdón, les decía, pero me parece fundamental. Y no me fijo ni en candidatos, ni en ¿cómo se llama? Ni en personaje, ni nada. Este es un proceso de profundas raíces populares. Muy bien, gracias. Nos queda un minuto. ¿Ya? Sí, gracias. Sí. De acuerdo. Bien, para continuar, damos la palabra a Ilse. Para Ilse llegó una pregunta. Entiendo que va dirigida para ti por el momento en el cual llegó. Y es referente a lo que te refería sobre, bueno, una federación de estudiantes. Bueno, yo creo que se podría ampliar información sobre esto. Pregunta, ¿no? La federación eran de estudiantes cooptados por el gobierno y bueno, tú fuiste la que hizo referencia a esto, pues, ¿no? Que había más bien participación estudiantil y después terminaban en algunos puestos o cargos públicos vinculados al partido en el poder. Esa es la pregunta que llegó. Si puedes ampliarlo y claro, si quieres también complementar alguna información más de tu ponencia, adelante. Y bueno, también diría que pues tal vez la mirada que tú has recogido en las entrevistas y las fuentes pudiera ampliarse. Bueno, los compañeros que están aquí y el que se retiró, Arturo Martínez Ateras, pues tuvieron una larga trayectoria y bueno, tal vez alguno no ahora, pero pueda recordar algunos compañeros, por ejemplo, en la CENET, tal vez que hayan participado del estado que tú estudias. Entonces, yo creo que sería enriquecedor para poder un tanto contrastar, ¿no? La mirada de esta escuela con ese perfil que nos has dibujado en contraposición, bueno, con algunas posiciones un tanto más hacia la izquierda. Pero bueno, son algunos comentarios y adelante, Ilse. Bueno, sí, claro, que buscábamos ampliar esa mirada y pues precisamente agradecería mucho de ser posible que así fuera, porque pues como mencionaba, nosotros intentamos contactar a ciertas personas que sabíamos que tuvieron una participación o bien una relación más estrecha con esta movilización en la Ciudad de México, pero pues por diversos motivos no nos fue posible contactar, eso ya fue una cuestión externa de nosotras e incluso pues eh, ya estaban algunas entrevistas planeadas, pero se cancelaron por otras cuestiones que pues ya no pudimos nosotros intervenir. Pero claro, estamos abiertas a esta variedad de miradas y al conocimiento de nuevo de otros actores que hayan podido
presenciar este momento desde Zacatecas o desde fuera. Y podríamos decir que sí eran cooptados, aunque pues como mencionaba, muchos de estos jóvenes que estaban a cargo de la FEUS eran ya de por sí hijos como tal de estas élites y estas oligarquías que estaban en Zacatecas. Incluso, pues, como mencionaba, sí, bueno, yo sí creo que es una cooptación porque de cierta forma se buscaba que estos jóvenes universitarios pues de alguna forma se relacionaran con estas agrupaciones priistas al interior de la universidad y finalmente eso pues marca línea acerca de hacia dónde va a ir el pensamiento o la dirección de estos nuevos profesionistas. De acuerdo. Bueno, quiero hacer un comentario general para los participantes y también aclarando un par de comentarios que nos llegaron por redes sociales. Bueno, se explica que aunque es un congreso centrado en la cuestión del 10 de junio y el halconazo, digamos que hay múltiples mesas, múltiples temáticas y esta mesa en específico fue destinada para hablar sobre lo que implicaba ser estudiante hacia la década de los 60 y los 70. Claro, la forma en que él se lo ha abordado, que es una cuestión de una mirada, digamos, de cómo se veía en ese momento a los estudiantes, es una forma de abordarlo. Y bueno, aclarar a los que nos están siguiendo que, bueno, las participaciones de los otros tres ponentes al mismo tiempo han versado sobre eso, es decir, ¿no? Las implicaciones tanto políticas, ideológicas, de lo que implicaba ser estudiante y bueno, justo participar dentro del movimiento, y todo esto en conjunto permite pues perfilar y comprender de mejor forma cómo se desarrolló, por qué se desarrolló y en qué se fundó el movimiento del 71, para que no solo quede como una cuestión del halconazo, sino que se comprenda el contexto. Entonces, eso es por algunos comentarios que han llegado, entonces que se entienda de esta forma la cuestión del Congreso. Y bueno, pues quedarían todavía algunos minutos más. Si quieren una última intervención, solo sin mencionar, ¿no? Claro que la dinámica, digamos, los temas de corte pues político aún dentro de la historia, pues siempre despiertan algunas cuestiones, digamos, de la parte más viva y actual, ¿no? Sin embargo, bueno, pues sí los llamaría que todavía dentro de los marcos de la cuestión un tanto institucional de la cual se convocó el Congreso, bueno, pues pudieran un poco por ahí orientar sus participaciones. Tal vez un cierre muy breve justo respecto a, bueno, las implicaciones de lo que era ser estudiante y, bueno, ya sé que lo han abordado en sus participaciones, pero sobre todo pensando en los estudiantes hoy, ¿no? Es decir, yo creo que esa conexión sería muy útil de las implicaciones de ese momento y, bueno, qué varía y qué se puede recuperar para el momento de hoy. Y bueno, pues nos vamos con una cuestión muy breve para que nos dé tiempo, con 4 minutos cada uno. Iniciamos con Luciano, adelante. Mira, en cuanto a la pregunta que le hacían a Isel, de si la Federación de Estudiantes estaba cooptada, yo mencionaba que toda la organización estudiantil antes del 68 estaban cooptados por el gobierno y por el partido en el poder. Decía que desde la misma FEXUM, la Federación de Estudiantes Campesinos Socialistas de México, que agrupa a los estudiantes de normales rurales, de ahí surgían los dirigentes del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación. De ahí surgían también diputados vinculados al PRI. Las federaciones de estudiantes politécnicos, todas las federaciones estaban vinculadas. Salían diputados, salían trabajando como secretarios, y era una forma de ir ascendiendo, ¿no? De ir ascendiendo. O sea, si hacemos un recuento, vamos a encontrarnos a muchísimos que fueron dirigentes o que fueron diputados que tuvieron su origen en la participación estudiantil en las federaciones, o sea, antes del 68. Por eso también yo decía que una demanda o una acción del movimiento del 68 que fue estudiantil fue la de terminar con ese tipo de organismos. Que después no tuvimos la capacidad de organizarlos es otra cosa. Pero los comités de lucha terminaron con ese tipo de organismos que estaban cooptados, ¿no?
La única que no se pudo terminar porque jugó un papel, se incluyó en el movimiento, es con la FEXO. La FEXO existe desde 1938, ¿no? Ha ido transformándose, ha ido cambiando, ha ido adecuándose en varias formas, ¿no? Pero esas organizaciones estudiantiles sí estaban cooptadas por los gobiernos federales, los gobiernos locales, por el partido en el poder, etcétera, ¿no? Y ya en lo que decía Gastón, yo creo que sí hay un movimiento, ¿no? Hay un movimiento, pero que no ha tomado conciencia de qué es lo que busca, de qué puede hacer, de qué puede hacer. O sea, un movimiento que surge del enojo, del hastargo, de cómo se daban las cosas en el país. Ahí hay un movimiento, ¿no? Pero ese movimiento no ha tomado conciencia de la función que puede cumplir. Y decía, Gastón decía que se hace necesario un movimiento juvenil. Y yo decía que es difícil que ahorita surja un movimiento juvenil o estudiantil por la derrama de recursos económicos que se están dando para que no actúen políticamente, se sientan satisfechos o se sientan beneficiados del poder. Eso sería. Adelante, vamos ahora con Gastón para el cierre de su participación. Nada más una cuestión, en el esquema que yo planteé en un principio, hay una cosa que quiero matizar. En los años 50 ya empieza a haber movimientos muy interesantes. Quiero recordar el movimiento del internado del Politécnico, que fue inclusive el ejército fue mandado a reprimir al movimiento del Politécnico y destruir, digamos, el internado, porque era, según esto, un nido de comunistas. O sea, estaba prácticamente, estaba, digamos, jugando esto. La segunda cuestión que quiero mencionar es que muy interesante lo de Zacatecas. Lo de Ilse, me parece interesante. A mí me tocó, digamos, en cierto sentido, después del 71, por ahí del 70 y 71, 72, dar varias vueltas a Zacatecas y participar lateralmente, totalmente, en la construcción de la Escuela de Economía de Zacatecas. No había en la universidad la Escuela de Economía, sino que se forjó y se construyó, digamos, esta escuela, y a mí me pareció muy importante a través de la invitación de un amigo, Noé Beltrán, y otros compañeros, otro más, no me acuerdo en este momento, que murió también, un compañero, no tan bien, porque no creo que vive, etcétera. O sea, que Zacatecas fue, después del 68, empezó, digamos, sobre todo a cobrar importancia ciertas actividades y toma de conciencia y etcétera, ¿no? Y por último, yo creo que sí coincido totalmente, Luciano, en el que el movimiento actual, el movimiento popular, que puede incluir, no sé, pero yo tengo un cálculo muy grueso de que incluye no menos de 15 millones de personas, no menos de 15 millones de personas que están movilizadas, digamos, en el país, que están planteando, que tienen sus diferencias y lo que sea, pero que están ahí, digamos, y que en un momento determinado, esos niveles, digamos, ese movimiento, claro que no tiene conciencia y no tiene suficiente organización, no tiene organización, y sin embargo está presente, vivo y actuante, porque es lo que ha obligado a muchas de las demandas fundamentales, ¿no? Yo lo quiero decir, muchas de las demandas fundamentales que han venido, digamos, enfrentando, qué sé yo, el aumento de los salarios mínimos, la cuestión de ¿cómo se llama? O sea, todos esos emergen desde el movimiento popular.
O sea, no son atribuibles a nadie en particular, ni al gobierno, no. O sea, son demandas que vienen de abajo y que se vienen planteando y algunas de ellas se están enfrentando en esta etapa. Y está muy interesante porque esto está generando más contradicciones y problemas. Entonces vamos, digamos, en este sentido a entender que esa conciencia no se va a lograr fácilmente, pero se adquiere en la lucha. No hay de otra. O sea, la conciencia no va a venir de un libro, de una charla, de una plática, de nada. O sea, es la lucha misma la que va a ir creando las condiciones de que ese movimiento vaya avanzando en una mínima articulación de sus demandas y fuera, digamos, en un momento determinado abrir el camino para llevar adelante. Y los jóvenes, a propósito, no es que se requiera un movimiento juvenil del corte de hace 50 años, es que el movimiento juvenil y el movimiento, digamos, propiamente de los jóvenes en la actualidad, tiene, digamos, en otro sentido, la responsabilidad de unirse a ese movimiento popular. ¿Me explico? O sea, no dejarlo a ese movimiento popular al margen y decir, nosotros somos jóvenes y no tenemos nada que ver con ello. No, al contrario, están ahí millones de trabajadores del campo, la ciudad, de empleados, muy diverso, pero es ese, digamos, el proceso que hay que darle seguimiento y darnos cuenta, digamos, cómo está actuando y llevando adelante una transformación en este país que no se había visto en mucho tiempo. Ese es el movimiento, el eje fundamental y el motor fundamental de estos cambios que estamos viviendo. Y claro que se va a enfrentar a la oligarquía y se va a enfrentar a sectores que están dispuestos a no hacerlo, digo, a no llevar adelante. Y ahora lo vamos a ver, digamos, cerramos. Por último, sí, perdón, nada más una última palabra. En las elecciones a mí no me importa, digo, las elecciones no resuelven nada, pero las elecciones sí a veces revelan correlaciones de fuerzas sociales. Eso es lo que hay que apreciar, o sea, cómo está la correlación de fuerzas en este país. Entonces, nada más quería mencionar eso y desde luego mucha suerte y me da mucho gusto haber participado con Luciano, Ilse, desde luego, y con el compañero Martínez Nateras, que claro que lo voy a buscar para volver a charlar después de 70, 40, 50 años. De acuerdo, bueno, pues gracias. Cerramos 2 minutos, Ilse, lo siento, tu cierre. Y bueno, agradecer a todos los que participaron en la mesa y a la gente que nos siguió. Adelante. Bueno, yo creo y coincido con el señor Gastón y el señor Luciano en que actualmente pues no hay una unión, o al menos yo no logro percibirla, una organización dentro de la propia universidad en la que estudio, y bueno, no sé si sea el caso de otras. Noto una comunidad estudiantil muy dispersa aún, que no hemos logrado como tomar conciencia, o al menos tomar una parte activa, especialmente con esta vinculación con la sociedad que tanto caracterizó a la UAS en la década de los 70s y de los 80s. Creo que esa sería mi reflexión principalmente, que pienso que deberíamos empezar a rescatar a este 68, a esta década de los 70s y de los 60s, no simplemente con este 2 de octubre, sino que, como nos mencionábamos de nuestros entrevistados, debería ser una lucha constante y una lucha de todos los días. Excelente, Ilse, felicidades. Te felicito. De acuerdo, pues muchas gracias, nos despedimos de la gente que nos siguió y esperamos que puedan posteriormente consultar el video y si les interesa, bueno, ponerse en contacto con los ponentes. Hasta luego. Hasta luego, gracias. Nos vemos, Luciano. Hasta luego, gracias. De volverte a ver, ya me acuerdo, ya me acordé, ya ves.